Este programa llega gracias a Abre hoy tu cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada. Ábrela en Scotiabank. Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Algo grave acaba de pasar esta noche en el Congreso de la República, más precisamente en la Comisión Permanente, donde han sido encubiertos, se le dice blindajes, una palabra que ya se ha deteriorado con el tiempo. Lo cierto es que han sido protegidos el exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, y el fiscal superior Tomás Aladino Gálvez. Con los votos de Fuerza Popular y el de Mauricio Mulder del APRA, no se ha decidido incluir a Chávarri en organización criminal, en encubrimiento personal, no se ha permitido que sea suspendido, no se ha permitido que sea destituido, no se ha permitido que sea inhabilitado y no se ha permitido nada, salvo el delito de encubrimiento real. Nada más. Esto en voces de algunos congresistas que salieron al hall de los pasos perdidos apenas producida esta crítica y preocupante votación, pone en riesgo la situación política de nuestro país. En esos términos lo ponen por lo menos la bancada liberal, la bancada del Frente Amplio y la bancada del Nuevo Perú. Aquí con nosotros está Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular, que ha votado más bien en la línea de que las acusaciones contra Chávarri y contra Gálvez tengan luz verde, puedan encaminarse en el fuero de la justicia, porque este no es un juicio en sí mismo. Aquí no se tienen que mostrar o no se tuvieron que mostrar pruebas al canto, sino indicios y evidencias, y eso estaba en el informe de Juan Cheput. Mal que bien estaba, pero lo que ha pasado ha sido sumamente grave. Está en el hall de los pasos perdidos el congresista Marco Arana, junto a Rob Reina, a quien por cierto los saludamos y le agradecemos por hacer esta comunicación. Se están alistando allí, por cierto. Vamos a ponerlos en el recuadro. Marco Arana, él ha estado en la sesión de hoy y ha salido en la conferencia de prensa de esta noche, de hace solo minutos, y lo que ha señalado en términos generales y a la vez inquietantes, preocupantes, es que el gobierno haga cuestión de confianza sobre lo que ha pasado esta noche con la protección a Pedro Gonzalo Chávarri y a Tomás Aladino Gálvez. Está el congresista Arana ya con nosotros. Vamos con él de inmediato si lo tenemos ya. Desde el hall de los pasos perdidos. Hola Rob, buenas noches. Muchas gracias por esta comunicación. Congresista Arana, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un día nefasto para la lucha contra la corrupción. El Congreso vuelve a dar malas noticias a la ciudadanía en el Perú. Hay una decisión de un voto de consigna del fujimorismo y del APRA para encubrir o seguir encubriendo a un miembro de la mafia de los cuellos blancos del puerto, como es el fiscal Pedro Chávarri. Usted, junto a la bancada liberal y a la del Nuevo Perú, han señalado en términos generales y a la vez, como decía, inquietantes y preocupantes, que el gobierno haga cuestión de confianza sobre lo que ha pasado esta noche. ¿Cuál sería el procedimiento si más bien de lo que se hablaba en términos de cuestión de confianza era sobre la reforma política? Bueno, el presidente de la República tiene el mandato constitucional de proteger y ejercer los derechos que la ciudadanía están reclamando a una sociedad, a un país sin corrupción. Nosotros hemos señalado como Frente Amplio, en principio, que la voz la tienen los pueblos en todas las plazas del país, todas las calles del país de manera pacífica, ejercitando el derecho constitucional de la protesta, y el presidente Martín Vizcarra escuchando a esa población. Si nosotros hemos planteado que él puede efectivamente hacer el voto de confianza,
porque esta votación de hoy día es un duro revés para la lucha anticorrupción. O sea, el fiscal Chávarri ha venido permanentemente intentando obstruir la función jurisdiccional de los fiscales anticorrupción y ahora recibe el respaldo político. ¿A cambio de qué lo ha hecho? De la promesa de que todavía siendo fiscal de la Junta de Fiscales va a poder devolver favores. Y entonces el Perú está en peligro, la lucha anticorrupción está en peligro. Y por eso es que nosotros estamos diciendo que este no es un día de tristeza, sino más bien de coraje y de indignación. Y ciertamente, junto a la ciudadanía que está harta de esta corrupción tan generalizada, sistémica, estructural, el presidente Vizcarra, en el mandato constitucional que él tiene de escuchar a las mayorías ciudadanas, efectivamente puede plantear el voto de confianza. El Congreso ha decidido hoy día por mayoría fujimorista y aprista, seguirse hundiendo, seguir viviendo de espaldas al reclamo ciudadano de una lucha contra la corrupción que ha tocado todos los niveles del país, ha tocado todas las fuerzas políticas y se ha enquistado en los más altos niveles del sistema de administración de justicia, no solo con Inostroza, no solo con Ríos, sino también en este caso con el fiscal Chávarri, que hoy día había una oportunidad para que el Congreso ejerciera su labor de fiscalización, respaldar el informe de Juan Cheput, y no lo ha hecho, ¿no? Ahora, es indignante. Ahora, se ha aprobado únicamente el delito o que Chávarri sea investigado o pueda ser investigado por el delito de encubrimiento real. Pero uno que ha visto la votación, además delito por delito, imputado por imputado, parece ser que la suerte está echada. Es decir, además el ponente de el delito de encubrimiento real es el señor César Segura, el presidente de la subcomisión, que ha votado todo a favor de Chávarri, todo a favor de Gálvez. Y además está pendiente la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, sobre el deslacramiento, que ya temprano, comenzando la sesión de la Comisión Permanente, la bancada de Fuerza Popular y Mauricio Mulder dijeron que no. Entonces, no hay camino, es decir, este Congreso o la representación de este Congreso no va a dar luz verde en ningún momento y bajo ningún punto de vista cualquier investigación que toque siquiera a Chávarri, menos a Gálvez. Gálvez va ahí en el combo. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Sí. Efectivamente siguen el mismo patrón que con Inostroza, ¿verdad? A Inostroza se lo debió acusar del crimen organizado. Sin embargo, a la hora de votación delito por delito y caso por caso, le quitaron los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y ahora hemos visto cómo en España se nos dice que no hay manera de acusar por organización criminal porque efectivamente no hay organización criminal de uno. Ese procedimiento lo han vuelto a repetir hoy día, ¿no? Pero con el señor Pedro Chávarri. No hay camino, es decir, el fujimorismo y el APRA le están diciendo al país entero, le están diciendo a los fiscales y jueces que pudieran haber dentro del sistema judicial y de administración de justicia que están luchando contra la corrupción, que aquí en el Congreso la mayoría va a imponer su voto para que no haya camino. Pero está claro, si el fujimorismo y el APRA incluso hoy día han dicho que no les importa la opinión de la ciudadanía porque ellos votan de conciencia y que no tienen que rendir por su voto cuentas a nadie, lo han dicho, ustedes han podido seguir todo ese debate. Entonces, si a la ciudadanía se le dice cuando uno esté en elecciones, voten por mí, vamos a hacer esto por ustedes, y ahora se dice no nos importa lo que ustedes opinan, nosotros no rendimos cuenta de nuestro voto a nadie, y hoy día lo hacen para blindar a Pedro Chávarri, entonces hay que abrir los caminos, y ese abrir los caminos tiene, creo, dos elementos importantes en este momento. El ejercicio legítimo, constitucional, pacífico de la ciudadanía, movilizarse y expresar su rechazo a esta manera de la mayoría parlamentaria de cerrarle el paso a la lucha contra la corrupción, y el camino también igualmente constitucional del presidente de la República para hacer voto de confianza sobre el nefasto voto que hoy día ha dado la mayoría parlamentaria. Bueno, esa es la propuesta entonces de Marco Arana, congresista del Frente Amplio, que ha participado como integrante de la Comisión Permanente del Congreso, que ha protegido en todas las imputaciones, salvo la de encubrimiento real, que la verdad
ya casi ni cuenta, porque el que va a exponer o va a ser el ponente de este delito será el señor César Segura, que ha protegido a Chávarri todo este tiempo. Parece que no hay camino con las imputaciones tan graves, por cierto, contra Pedro Gonzalo Chávarri. Gracias, congresista Arana, por esta conversación desde Pasos Perdidos. Hasta otro momento. Muy buenas noches a usted, Jaime, y a toda la ciudadanía del país. Pero no es un día de tristeza, más bien que sea un día de coraje y de indignación nacional. Gracias por esta conversación. Lo presenté hace un momento, Víctor Andrés García Belaúnde está también con nosotros aquí en el estudio. Gracias, ¿qué tal, congresista, por estar aquí. A ver, lo que está diciendo Arana es bastante delicado y ya son palabras mayores. Que el presidente haga cuestión de confianza por lo que ha pasado esta noche. Para usted, digamos, a ver, ¿qué ha pasado esta noche? Yo quiero precisar algo, ¿no? En el caso de Chávarri, los votos han sido del fujimorismo y del APRE, cierto, pero en el caso del fiscal Gálvez han sido de las dos bancadas que he mencionado más APP. Es cierto, Richard Acuña. Así es. Entonces, hay que sumar. Hay que hacer una buena radiografía, ¿no? Porque yo creo que leyendo las denuncias y las defensas y lo que ha salido, inclusive hoy ha salido algunos audios y información del fiscal supremo Gálvez, creo que el tema de Gálvez es mucho más grave que el tema de Chávarri. La gente está concentrada en Chávarri. Que fue, ¿no?, fiscal de la Nación, ¿no? Claro, fue fiscal de la Nación y porque además eso viene de atrás. Pero el caso, la denuncia de la fiscal Sandra Castro es contra los dos, no es contra uno. Y cuando uno revisa los antecedentes y las conversaciones y los audios, la responsabilidad de Gálvez es bastante mayor. Lo llama, y Nostroza le dice Tomasito. Es cierto. Tomasito, ¿no? Yo hoy día leí un poquito el audio último que ha aparecido y es realmente preocupante. Y en el caso de Gálvez ha intervenido con la OMPE, ha intervenido con Cabaza, ha intervenido con sentencias, ha intervenido con juicios de familia, de alimentos, ha intervenido favoreciendo inclusive a una entidad, a una empresa que había sido sancionada y multada por la SUNAT. O sea, todas esas cosas están prácticamente demostradas, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que solamente estén fijándose en Chávarri y no se fijen en la otra persona, que es igual o peor. O sea, el tema no es Chávarri. Bueno, igual los dos, digamos, han sido librados, ¿no? Bueno, librados 100% Gálvez. Sí. Y librados un 90%. Sí. Chávarri, ¿no? Pero el foco de atención está sobre Chávarri solamente. Yo creo que eso no es exacto. Acá hay dos fiscales supremos que tienen irresponsabilidades, ambos por supuesto, pero hay uno inclusive que tiene más que el otro, que es el que menos peso de la carga tiene, digamos, ¿no? O de la crítica. Yo creo que deberían ser la crítica proporcional, en todo caso, a sus responsabilidades, ¿no? Tengo más preguntas, sí, congresista, pero está en el teléfono Alejandra Aramayo, congresista de Fuerza Popular. Congresista, buenas noches. Hola Jaime, ¿cómo está? Buenas noches, un abrazo, Víctor Andrés. Usted votó, es cierto, a favor de que el señor Chávarri sea investigado por el delito de organización criminal. Seguimos aquí escrupulosamente en la votación. Es cierto que la acompañaron, digo, de su bancada, la señora Chihuán y el señor Torres, pero ciertamente la balanza se inclinó contra una investigación por este delito que resultaba uno de los más importantes. De hecho, tampoco se permitió ni el encubrimiento personal, ni la suspensión, ni la destitución, ni la inhabilitación. ¿Cuál sería la explicación que usted le daría al país a la luz de las tremendas denuncias que hay en contra del señor Chávarri y contra el señor Gálvez? Bueno, mi explicación va a ser coherente con mi voto, que yo creo que es importante que el ex fiscal de la Nación pueda ser sometido a un proceso de investigación y que pueda dársele la oportunidad para que acredite lo que ha sostenido hoy en el Congreso. Si dice que es inocente, que lo haga a través de un proceso. Lo que no se puede hacer es sancionar antes de un proceso.
Eso va en contra de todo principio de legalidad, de todo debido proceso y toda presunción de inocencia, que es lo que yo he venido acreditando a través de mis intervenciones en una sesión que he empezado, Jaime, a las 9 de la mañana y acaba de concluir. Son 12 horas de trabajo continuo en los que he podido expresar mis preocupaciones a nivel jurídico, yo soy abogada, a nivel político, anteponiendo los intereses supremos de la nación y de los ciudadanos, y haciendo también legítimas consultas respecto a declaraciones que ponían en cuestión el voto de los parlamentarios, que como tú sabes no obedece al mandato imperativo, porque hoy podrá agradarle a muchas personas el destierro de votación, pero quizás mañana no. Lo que sí le puedo decir es que es un voto a conciencia como en otras oportunidades. Es cierto, usted, como lo dije hace un momento, usted lo acaba de explicar muy bien, usted votó en favor de que se investigue al señor Chávarri por el delito de organización criminal, pero sus colegas no. ¿Qué opinión tiene usted de esa negativa? Es decir, porque finalmente lo que ha pasado es que el señor Chávarri ha salido casi bien librado de esta sesión, cuando lo que se podía esperar era que, a la luz de lo que había pasado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se pueda permitir, como usted bien dice, a diferencia de sus colegas de bancada, que pueda la justicia dilucidar los procesos que enfrenta tanto el señor Chávarri como el señor Gálvez. ¿A usted qué le ha parecido la votación de sus colegas, Becerril, Beteta y compañía, que no han permitido que esto pueda ocurrir? Mire, Jaime, yo respeto mucho las preguntas que me plantea, pero ¿cómo podría yo contestar por ellas? Creo que corresponde que de manera personal cada cual, como yo lo hago con usted, pueda argumentar el sentido de su votación. Es que no, lo pregunto porque es su bancada, ¿no? En cierto modo hay votos divididos, ¿no? Estamos haciendo esfuerzos importantes por democratizar este sentido de fuerza popular. Nosotros no siempre votamos en consonancia. Y usted pone mis opiniones, no solo en este tema, sino en otros temas, no necesariamente hemos sido alineados, y no dejo de ser parte de la bancada de Fuerza Popular. Entonces, no solamente se democratizan las instituciones en general, sino las políticas partidarias también. ¿Cuál es la explicación que el país debería recibir por lo que ha pasado ahora, a su juicio? Yo le puedo decir al país lo siguiente, que nosotros, en el caso mío, he votado por darle la oportunidad al ex fiscal de la Nación que demuestre ante la justicia lo que le he dicho hoy al Parlamento. Él ha dicho que es inocente. He pretendido que el Poder Judicial, administrando la justicia, pueda someterlo a un proceso. Lo que no se puede hacer es suspender, inhabilitar y sancionar a alguien que tiene que ser investigado previamente por el Poder Judicial. Que hay actas de acuerdos que se han tomado con anterioridad al año 2015 y el año 2018 y que no han sido parte vinculante de estos informes y que no es suficiente la investigación política, es necesaria la investigación judicial. Eso es lo que trasluce la intención de mi voto y mis intervenciones el día de hoy, Jaime. La bancada liberal, la bancada del Frente Amplio y la bancada del Nuevo Perú están planteándole directamente al presidente de la República que haga cuestión de confianza respecto de lo que ha pasado esta noche. ¿Cuál es su opinión? Que tienen todo el derecho de plantear lo que estén inconveniente. Lo que no puede ocurrir es que el ejercicio del parlamentario, que es la delegación de la ciudadanía a través del voto, se ponga en cuestión. O por lo que ha dicho hoy, de manera desacertada, el congresista Juan Cheput, o por las marchas impulsadas por un sector de la prensa. Hoy podemos coincidir, como lo dijo Jaime, mañana no, pero lo que no se puede permitir es que los poderes políticos, el legislativo, el ejecutivo o el judicial sean avanzallados por presión. La democracia es poder encontrar consensos, pero también respeto absoluto a la autonomía de los poderes y las instituciones, incluido el Ministerio Público. ¿Usted cree que el resultado de la votación de hoy es nefasto para la lucha contra la corrupción en el país? Yo lo que creo es que la votación que he efectuado el día de hoy es con absoluto criterio de conciencia y tomando en cuenta la preocupación no solo de la ciudadanía, sino de la clase política. Si el presidente hace cuestión de confianza sobre esto, ¿usted qué pensaría? Que lo
que necesitamos es un presidente que eche para adelante el país, que genere desarrollo, bienestar, crecimiento, luche contra la inseguridad, y que esa cuestión de confianza no iría en consonancia de lo último que le acabo de decir. Muy bien, congresista. Le agradezco por esta conversación y la esperamos aquí en el estudio para poder conversar mucho más largo y tendido. A veces las conversaciones por teléfono nos limitan un poco en el tiempo, pero la invito públicamente para que pueda estar con nosotros el día de mañana. Muchas gracias. Déjeme consultar la agenda y para mí será un placer conversar con usted. Cuídese. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, Alejandra Aramayo, hay que decirlo como lo decíamos hace un momento, lo dijimos hace un momento, votó a favor de que Chávarri pueda ser investigado por el delito de organización criminal, pero solamente la acompañaron de su bancada Chihuán y Torres. Los demás fueron contra esta investigación. Lo mismo hizo Víctor Andrés García Belaúnde, en el sentido de que esto pueda finalmente transcurrir. ¿Qué va a pasar ahora? No, pero primero estamos hablando de una segunda instancia, ¿no? El Pleno es el que define. Esto es 3 instancias, muy a la manera de los congresos. No somos juristas, no somos jueces, no somos abogados necesariamente todos, pero esto está dividido en 3 etapas muy claras, ¿no? La primera ya se hizo, hoy día se ha hecho la segunda y falta la tercera definitiva, que es la votación en el Pleno, ¿no? Eso hay que explicarlo bien a la gente. Pese a lo que ha ocurrido esta noche, todavía el Pleno tiene que decidir sobre la misma mecánica. Total. Imputado, delito, así. Total. Y puede archivarlo todo o puede aprobarlo todo. O sea, puede aprobar lo que la Comisión Permanente no ha aprobado. Perfectamente bien. Puede corregir las votaciones anteriores. O sea, es definitivo el Pleno. El Pleno es el soberano realmente, ¿no? Y es todos los 130, no es pues 20 personas. Ahora, pero la proporción de la Comisión Permanente es un, digamos, plenito, digamos, en cierto modo representa la conformación no necesariamente, no necesariamente. Claro, la suma de las fuerzas, ¿no? A ver, no necesariamente, porque la conformación de la Comisión Permanente hoy día está mayoritariamente fujimorista por la representación que tiene el fujimorismo dentro del Congreso y además la mesa directiva, que son fujimoristas con excepción ahora no de Daniel Salaverry, pero que lo fue en su momento, que forma parte de la Comisión Permanente de la mesa directiva, ¿no? Y entonces ahí hay una mayoría clarísima, pero eso no se refleja en el Pleno, porque en el Pleno son 130, incluido la mesa directiva. Acá no, acá son 20 o 22 más la mesa directiva. O sea que la proporción cambia un poco, primero y segundo, que durante el año, todo el año legislativo, desde el año pasado a la fecha, han habido algunas deserciones en el camino en la bancada mayoritaria. De tal manera de que en el Pleno eso también se va a reflejar. Pero lo que ha pasado ahora en la permanente, ¿cuánto daño le hace al Congreso? Siendo honestos. Mire, evidentemente que sí, pero la gente tiene que comprender que esto son 3 instancias. Que tú ganes en la primera instancia o ganes en la segunda no significa que vas a ganar todo el proceso. Es un proceso que se va a dar después. Yo entiendo que la gente se preocupe cuando en el Pleno se decida o se archiva o se acusa, pero... No, yo digo, hay una marcha ahorita que dice cierre en el Congreso. Bueno, pues una marcha golpista. O sea, ¿qué cosa quiere el país? ¿Qué cosa quiere algún grupo de gente? ¿Que cierre en el Congreso? ¿Para qué? ¿Para que venga un Congreso igual o peor? ¿O que no haya Congreso? Mejor vayamos a la época del gobierno militar y que no haya Congreso. Y que gobierne la Junta Militar de Gobierno, que gobierne la Junta de Vizcarristas de Palacio de Gobierno. Ahora, ¿Eso es lo que quiere el país? Usted sabe bien que eso no es lo que pasaría en una figura de cuestión de confianza. Sería, para empezar, constitucional. Y en segundo lugar, estaría una comisión permanente, 4 meses, y ahí se elige un nuevo Congreso. Es que la marcha es cierre en el Congreso, no dice cómo. Claro, pero evidentemente no están pidiendo que saquen los tanques. Al presidente Belaúnde también le pidieron que cierre en el Congreso. El presidente Belaúnde en su primer gobierno tuvo la obstrucción más grande que se conoce en la historia del país probablemente. No como ahora, pero muchísimo más. Cada 5 o 6 meses se tiraban al gabinete completo o a un ministro en especial. Fueron 11 ministros y 2 gabinetes que se tiraron abajo en 5 años de gobierno. Era imposible gobernar. Sin embargo, le dijeron al presidente que hiciera el Congreso. ¿Quiénes se lo pidieron? Los militares, la Fuerza Armada.
y gran parte de la ciudadanía, que cierre el Congreso. El presidente no recuerdo la Constitución del 33, que era la que estaba vigente en ese momento, si es que tenía este mecanismo de 2 votos de confianza y que pueda disolver el Congreso. No, había un no, tan claro como ahora no. Por tan eso. claro como ahora no. Ahí está la diferencia. Pero era otra época también, y donde las dictaduras en esa militares, época sí, claro, o sea, salían los tanques, hoy día, pues ahora no salen los tanques. Claro, hoy día no salen los tanques, salen la gente, ¿no es cierto? Hoy día las revoluciones y las caídas del gobierno las vienen desde abajo, ¿no? A través de marchas. En esa época era la marcha de los tanques, ahora es la marcha de las personas. Técnicamente esto no sería que salga un gobierno, sino que se le está pidiendo al presidente Vizcarra que haga cuestión de confianza. Había unos carteles en la vía expresa ahora. Cuestión de confianza, ¿no? Que es el mecanismo para disolver constitucionalmente el Congreso. Es parte del desconocimiento de la gente, ¿no? Porque, además, no están hablando de una persona que quiera que el Congreso se conserve tal como está y quiera quedarme o entornillarme en el poder en absoluto. Porque nosotros hemos sido, y yo, el primero que he pedido una autodisolución cuando vinieron los problemas hace más de un año. Y tenemos un proyecto de ley que el fujimorismo no lo ha querido ver, para adelantar las elecciones, en vez de 2021, el 2020. Congresales y presidenciales. Ambas. Y no lo quieren ver. No lo quieren ver. O sea, nosotros no nos queremos entornillar en el poder en absoluto. Pero consideramos que hay que respetar las normas y las... Así como respetas las normas, constitucionalmente para sí entraría la cuestión de confianza. No. ¿Por qué? No, porque la cuestión de confianza hay que leer toda la historia de la Comisión de Confianza y además en la Constitución nuestra... ¿El articulado, dices? Sí, lo he leído. Sí, y además en los conceptos porque es una figura que se importa de la Constitución española. Entonces hay que leer cómo se importó, para qué se importó y para qué sirve allá. O sea, hay que leer todos los antecedentes, no solamente la frasecita... No, el articulado. El articulado habla de dos cuestiones de confianza. Y lo que dio origen a esto. Entonces, la cuestión de confianza, ¿para qué cosa es? Es para que como reacción a que el Congreso cierra o se tira abajo un gabinete, como reacción, la manera de protegerse el Ejecutivo, cuando te tiras abajo un gabinete, es plantear una cuestión de confianza. O sea, como una reacción, como un candado, digamos. Es una devolución de agravios o de cortesías, digamos, entre dos poderes del Estado. Pero la cuestión de confianza es planteada ¿para qué? Para políticas de Estado. Es para políticas de un sector del gobierno. ¿Y la reforma política? No se puede la reforma política? Perdón. No se puede plantear una cuestión de confianza porque la Comisión Permanente decide no acusar a Chávez. Por eso. ¿Y la reforma política, que es también lo que se rumora? La cuestión de confianza sobre la reforma política. Yo creo que tampoco, ahí la cosa es menos clara que lo que he mencionado, pero tampoco lo veo muy claro. Porque, ¿qué cosa es reforma política? Ayer, ¿qué cosa hemos aprobado? Hemos aprobado que el Congreso puede tener 300 congresistas. ¿Y quién ha dicho algo? 300 congresistas. Porque dicen que el gobierno sostiene que tiene que haber 150.000 electores por congresista. Hoy día hay casi 300.000. O sea, para llegar a 150, para bajar, tienes que duplicar el Congreso. ¿Y cómo se va a duplicar? Por ley. Por ley. O sea, se está aplicando hoy día lo que se aplicaba en el Perú en el siglo XIX y parte del siglo XX, que por ley te crean curules, por ley te crean provincias que vienen de la mano de su curul. Y eso se eliminó el 79 para evitar pues que el Congreso crezca de manera exagerada. Entonces, eso se está cambiando. Claro. Y se está cambiando, la otra cosa que se está cambiando porque el gobierno lo quiere, es que el que es candidato a la presidencia pueda dupletear siendo candidato. Pero eso lo permitía la Constitución del 79. Sí. Fujimori se postuló también al Senado. Por 12 años. Solamente estuvo vigente en los 200 años del 78 Perú. Al 92. Solamente 12 años. ¿Y quién lo puso? Un parlamentario que quería ser elegido vitaliciamente en el Senado. El señor Cáceres Velázquez. Él lo propuso. Y como tenía 7 votos... En la del 78. Claro, en el 78. Y como tenía 7 votos que inclinaban la balanza entre la izquierda y el APRI y el PPC, pues le dieron la razón y eso le sirvió para ser elegido 7 veces senador de la República con la excusa de ser candidato a la presidencia. Claro, porque el candidato a la presidencia tienes vitrina, tienes franja electoral, tienes una serie de apoyos,
figuras en todas partes, pero no quiere ser presidente, quiere ser senador. Y de eso se aprovechó por única vez Fujimori. Y el propio Fujimorismo se dio cuenta de la tontería que significaba y lo anuló después en la Constitución del año 93. Pero hemos tenido candidatos a la presidencia eternos, que querían ser eternos senadores. Campos Arredondo, Peter Uculmana, Ezequiel Atacusi, y la lista es muy larga. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con unos minutos más con Víctor Andrés García Belaúnde y más adelante viene el ex procurador César Azabache. Nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Vive las experiencias más inolvidables con América Bonita de Despegar. Compra tu vuelo a Miami desde $312, exclusivo pagando con tarjetas de crédito BBVA por la app. Despegar. Vivir viajando. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP. De cada 1.000 soles que genera el Estado, 1 sol se invierte en investigación y desarrollo. ¿Qué haríamos con 2 soles? ¿Qué haríamos con 3? ¿Qué haríamos con 6? Como tiene Argentina o Brasil, que invierten entre el 0.6 y el 1% de su PBI en investigación y desarrollo. Esta fue una de las voces del segundo Foro de Integración al Bicentenario, presentado por RPP. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. Vive los atardeceres más inolvidables con América Bonita de Despegar. Ofertas hasta en 12 cuotas sin intereses. Además, compra tu paquete en vuelo o alojamiento a cualquier destino con 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito BBVA solo en la app. Despegar. Vivir viajando. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? Poder de un verdadero rockstar. Participa y llévate una guitarra Gibson Les Paul. Para ganar, sube un video a tus redes sociales tocando un solo de un clásico del rock and pop con el hashtag Rockstar Oxígeno y etiqueta a la radio. Para más información ingresa a oxígeno.com.pe. Lo que ha pasado esta noche, en nuestro modestísimo juicio, es sumamente grave, porque ciertamente se rompen más de lo que ya estaban rotos los vasos comunicantes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una relación bastante deteriorada, bastante venida a menos. Pueden haber razones subjetivas, pero también razones de fondo, razones políticas, ningún entendimiento. Además de lo de Chávarri y Gálvez, la señora Bartra está invitando nuevamente a Salvador del Solar mañana y pasado a la Comisión de Constitución para seguir evaluando la reforma política. Hasta ahora, de momento, lo que sabemos, no hay respuesta del Premier. La última fue: tengo que reunirme con sindicatos, disculpe usted, no nos llame, nosotros la llamamos. Y también se ha puesto, por lo menos ya en la mesa, un predictamen
de la señora Rosa Bartra, que no recoge la propuesta del presidente Martín Vizcarra respecto a la cuota y los porcentajes de inscripción de los partidos políticos. No recoge nada de la propuesta de reforma política. Hoy estaba invitado además el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, a la comisión, tampoco fue. Así las cosas desde el año pasado, y de hecho el asunto Chávarri fue una suerte de parteaguas en la relación entre el presidente y el Congreso desde el año pasado. De hecho, recuerde usted que Vizcarra no va a la juramentación de Chávarri y ahí comienza toda esta situación de encono y de crispación cuando están los asuntos referidos a las notas del señor Chávarri manoseadas, trampeadas, los vínculos del señor Chávarri con la organización criminal Cuellos Blancos del Puerto y, lo más escandaloso, deslacrar una oficina lacrada por el equipo especial del caso Lavajato, asunto que tempranito nomás la comisión permanente lo tiró por la borda. Pero escuchemos parte de lo que fue la defensa del señor Chávarri hoy en el Congreso. Me quieren aniquilar como magistrado, me quieren silenciar. El señor Vizcarra no quiere que se sepan temas de corrupción. El señor Vizcarra se molestó cuando yo reabrí el caso Chincheros. Los del Club de la Construcción no me pudieron comprar el silencio. Yo lamento que en el Ministerio Público hoy en día las cosas no estén claras al respecto y se ponen de rodillas ante intereses privados. A mí sí se me cuestiona por haber cesado a los fiscales que estaban actuando de mala manera un 31 de diciembre. Sin embargo, ¿qué podemos decir cuando se hace un allanamiento en la Semana Santa? No podemos encerrar a una persona 36 meses para ver si recién le encontramos responsabilidad o no. Esto es muy grave, señor, que basta ver la televisión en la forma como hubo un tratamiento tan diferenciado de la señora Keiko con la señora Villarán. La formación que tenemos los fiscales es de respeto a la autonomía de las instituciones, cosa que no se ha venido efectuando precisamente por la persona que debe dar el ejemplo, el señor Vizcarra, el presidente de la República. Todo comienza el 20 de julio del año pasado, en que juré como fiscal de la Nación y que comenzaron a llover las denuncias. Sí, desde esa fecha en la que el presidente de la República no asistió a mi juramentación, yo si me mantuve era porque la verdad que me dolía que mi institución quedase en manos de personas sin escrúpulos. El señor fiscal provincial Pérez, y lo voy a decir, me pretende decir que el fiscal supremo que va a ver el caso o la casación de la señora Fujimori hay que cambiarlo. Y también algún juez, que hay que cambiarlo porque también según él es cuello blanco. Yo designé estos fiscales, yo los designé, confío en ellos, pero en fin, errar es humano. También Jesús se equivocó, ¿no? Y yo no vengo a pedir un favor, yo les vengo a pedir justicia. Y finalmente fue protegido. Bueno, es una defensa muy política, ¿no? ¿Por qué la hizo así? No lo sé. Siendo fiscal, ¿no? Además, fiscal hablando de García, hablando de Keiko Fujimori. Ha debido siendo... claro, es cierto que es un foro político donde está, pero la acusación era concreta y sobre hechos reales, muchos de ellos, ¿no? Entonces yo creo que ha debido ser una defensa... ¿Hubo una amenaza al presidente ahí? No creo que esté... No lo he visto, pero en todo caso se ha defendido atacando, ¿no? Políticamente, o sea, ha llevado su defensa al terreno político. Yo creo que hubiese salido mejor si se defiende bajo el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, ¿no? Ahora, tenemos ahí el pantallazo, Lía, de la botica, ¿no? Que, digamos, el periodista Martín Hidalgo, que es un cronista parlamentario muy acertado, muy puntilloso, publica este fragmento que parece la sesión de hoy, ¿no? El señor Becerril dice: así es, con la versión de un aspirante a colaborador eficaz y sin que se pruebe lo dicho, quieren tumbarse a Chávarri en todos los canales, la caviarada pidiendo su renuncia en este tema. Tenemos que ser muy fuertes, así toda la prensa nos ataque. Rosa Bartra dice: sería temerario dejarnos arrinconar. Corresponde resistir. Es un asunto de supervivencia. Además, los que están informados, me refiero al pueblo, están con Chávarri. No sé, ¿eh? Héctor Becerril dice: sí, de acuerdo. Además, ya falta poco para que venga la información de Odebrecht. Héctor Becerril dice: si Chávarri pertenece a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, ¿dónde están los audios que lo relacionan? Parece la sesión de hoy, ¿no?
No se sabe cuándo es eso, ¿no? No se sabe. Es cuando se publicaron los chats de la botica, ¿no? En el último trimestre del año pasado. Pero es que la protección vino de ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué la protección? ¿Se ha preguntado usted? Pregúntele a ellos, ¿no? Yo no sé. Hay más de un indicio, ¿no? De lo que dice, por lo menos la fiscal de la Nación, es que el señor Chávarri los protegía fiscalmente, que era como una suerte de protección fiscal para ellos. Es probable, no lo sé. No, como no tengo juicios de momento en la Fiscalía, no sé cómo puedan actuar. Ahora, usted dice que más peligroso es el señor Tomás Aladino Gálvez. Tiene más responsabilidades, ¿no? Tiene más responsabilidades, tiene más audios, más comprometedores, ¿no? Vamos a escuchar justamente lo que dijo hoy en su defensa. Habló de persecución del fiscal supremo Pablo Sánchez. No existe ningún elemento probatorio, o por lo menos suficientes elementos, que pueda sustentar una acusación en mi contra. Tanto del delito de organización criminal, así como de los delitos de tráfico de influencias y omisión de denuncia, que son los delitos que se me acusan. Y el congresista García Belaúnde, que fue quien solicitó la cuestión previa, solo dijo como argumento, como único argumento, que si están acusando al doctor Chávarri, también me tenían que acusar a mí. Repito, señores, se está manipulando las versiones de los colaboradores eficaces. De que yo en la Junta de Fiscales Supremos soy totalmente incómodo para ciertos fiscales, especialmente para el señor Pablo Sánchez. Sí tenía una amistad con el señor Inostroza Pariachi, una amistad de trabajo. ¿Así fue? Que usted dijo, no, entonces como está uno, venga el otro. No. Bueno, ¿cómo fue? Él ha tratado de dar su versión, ¿no? Cuando discutimos el tema abajo, en la primera instancia. Sí, en la subcomisión. Así es. Y vimos el tema de que la denuncia de la fiscal Sandra Castro incluía a los dos. Y cuando vimos los audios de uno y del otro, y vimos que solamente había acusación contra Chávarri, a pesar de que estaban los dos, eran las ramas de un mismo árbol, entonces evidentemente yo pedí una cuestión previa para que incluyan a los dos. Y Velázquez Quején dijo que tenía razón. Digo, sí, pues, o los dos juntos, o los dos... La rama del mismo árbol lo tienen el mismo cuello. Sí. ¿O no? No, ahí Velázquez Quején dijo una cosa. Blanco, dijo, bueno, como son los dos igualmente responsables, hay que sacar a los dos. Sí. No hay que meter a los dos, que es diferente, ¿no? Hay que meter a los dos. Entonces yo creo que ahí se le incluyó, es cierto, pero por las evidencias. Hay que recordar que, y él ha reconocido acá en su exposición, el doctor Gálvez, ha reconocido que él tenía una amistad con Inostroza. Y ha reconocido que fui a la casa de Cabaza, que Cabaza vino a su casa, en fin, ha reconocido una serie de cosas. Lo que pasa es que la exposición ha sido larga y no se ha captado toda, pero él ha reconocido muchas cosas. Insisto, yo creo que él tiene más responsabilidad. Ahora, lo cierto es lo que acaba de decir él aquí, algo que en fin, que intuíamos pero que no sabíamos, y él lo ha confirmado, es la guerra interna que hay en la Fiscalía de la Nación, la guerra interna que hay en el Ministerio Público, ¿no? O sea, están todos contra todos. Él contra Sánchez, Chávarri contra Sánchez, contra la fiscal actual, en fin, hay una guerra total. Así no se puede administrar justicia. Así no puede permanecer instituciones tutelares de la patria que son parte del sistema judicial. Pero es que seamos honestos, los cargos, las imputaciones las tenían Chávarri y Gálvez. Bueno, y no pasó nada. Sí. Bueno, es una vergüenza lo que ha pasado hoy, ¿no? Bueno, seamos honestos. Yo creo que es una vergüenza lo que está pasando en el sistema de justicia, en general. Pero la votación de hoy me refiero. Bueno, sí, evidentemente, es una votación inexplicable, pero finalmente es una votación que es el reflejo de lo que está pasando en el Parlamento, de las fuerzas que existen en el Parlamento, de la correlación de fuerzas que hay, ¿no? Y de los intereses también. Lamentablemente,
Sí. Víctor Andrés García Belaúnde con nosotros. Gracias, congresista, por venir. Vamos a una pausa y venimos con el ex procurador César Azabache. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Vive los atardeceres más inolvidables con América Bonita de Despegar. Ofertas hasta en 12 cuotas sin intereses. Además, compra tu paquete de vuelo o alojamiento a cualquier destino con 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito BBVA solo en la app. Despegar. Vivir viajando. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? Vive las experiencias más inolvidables con América Bonita de Despegar. Compra tu vuelo a Miami desde $312, exclusivo pagando con tarjetas de crédito BBVA por la app. Despegar. Vivir viajando. El voleibol playa, nacido en Santa Mónica, California en 1920, se disputó por primera vez en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999. Recién en 1996 pasó a ser una modalidad olímpica tanto para masculinos como femeninos. Este deporte de arena se desempeñó con 6 jugadores por equipo dentro de la cancha hasta 1930. Luego se modificaron las reglas, permitiendo solo 2. El ex procurador César Azabache, en nada está dicho. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. A ver, yo hacía cuentas al comenzar el programa que, caray, el delito de organización criminal fuera, encubrimiento personal fuera, nada de suspensión, Chávarri, ¿no? Y Gálvez igual, Gálvez se ha librado de todo. Destitución fuera, inhabilitación fuera, lo que llaman blindaje. Yo lo llamo como que lo han encubierto, como que lo han protegido. Solamente pasó encubrimiento real. Y a muchos dicen, encubrimiento real, caray, el delito menor. ¿Es así? A ver, primero hay que decir que en términos institucionales esto evidentemente es un escándalo, ¿verdad? O sea, esta sesión ha sido profundamente observada, las expectativas sobre resultados han sido muy fuertes, le hemos asignado todos a esta discusión la posibilidad de desentrampar una situación inmanejable entre el Ministerio Público. Pero si miramos las cosas con cuidado, yo tendría que decirte que lo que he visto esta tarde es una ópera bufa. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo funciona esto? Para comenzar, el caso de Inostroza no es igual al de Chávarri. La razón por la que todos tenemos la sensación que aquí se le ha disparado al pie al procedimiento, a la investigación, es porque en el caso de Inostroza ocurrió. Cuando se discutió por primera vez el caso de Inostroza, todos vimos que al desmontar los cargos por organización criminal, lo que quedaba era un cargo muy tonto de negociación incompatible o de interferencia en procesos. Bueno, pues las cosas han cambiado mucho. Para comenzar, los casos originales sobre Inostroza y Chávarri, que eran los que intentaban vincularlo a los cuellos blancos, tenían una forma muy definida. El punto era, señores, renuncien ustedes mismos y apártense, claro, porque hay una fiscal que desea investigarlos y tiene razones fuertes para investigarlos por sus relaciones con la organización de los llamados cuello blanco. De acuerdo. Eso era cuando comenzó esta historia. Sí. Luego de eso, ambos personajes han creado casos de otra envergadura, distintos y concluyentes. En este momento, y no son casos para renuncia, sino para proceso, el verdadero caso contra el señor Inostroza, al que no hay que perderle el seguimiento, es el que se produce por los sobornos a los funcionarios de migraciones en la frontera de Tumbes.
Sobre su vinculación con los cuellos blancos pueden haber muchas sospechas y de hecho, como la Corte Española ha dicho, podemos haber cometido en el Perú muchísimos errores. Hablo ahora de Inostroza. Pero sobre la evidente responsabilidad que él tiene por sobornar funcionarios de migraciones en su fuga, no hay nada que discutir. Ese es su caso y es un caso que llega a juicio y que lo puede llevar a la prisión. ¿Cuántos años? 8 años por lo menos. Pero, perdóname, es un magistrado en prisión. 1 año, ya está. Claro. El señor Chávarri, ha habido miles de dudas, fundadas por ese informe original de la fiscal Castro, me parece que es. Sánchez y Castro. Correcto. Esos informes originales que pedían investigarlo por su relación con la mafia de los cuellos blancos. Pero después de todo eso, que justificaba que él mismo renunciara y se apartara del cargo, lo que hay es un caso por violación del lacrado de una oficina en el Ministerio Público. Pero lo han archivado en la mañana. Con videos. Perdóname, ese es un caso con videos que tiene una investigación paralela contra todos los funcionarios que intervinieron ahí. Y un testimonio que lo incrimina. Es el caso de encubrimiento real. Ajá. Entonces, ese caso que tiene un procedimiento que va en paralelo, que avanza, donde hay personas que están confesando, revelando información, donde hay un video que lo pone en la escena del crimen. Ese es el caso del señor Chávarri. Y ese caso está en la... Sí, este es el único que ha sido aprobado. 12 votos a favor, 9 en contra, 4 abstenciones. Los casos sobre relaciones indebidas o sospechosas con la llamada mafia de los cuellos blancos son casos de responsabilidad política. De bad behavior, le dice en inglés, ¿no? De mal comportamiento. Sí. Casos que justifican un emplazamiento para una renuncia. Pero en el caso de Inostroza, los sobornos y migraciones, y en el caso de Chávarri, el deslacrado, esos son casos penales muy fuertes. Y esos no se detienen. Entonces, si esto es, yo creo que sí es, una maniobra para protegerlos y blindarlos, pues es la más torpe que he visto en mi vida. O sea, esta historia está corriendo. Lo que dices es que podría eventualmente haberle salido el tiro por la culata. Pero por supuesto. O sea, por eso digo, si lo que han querido es blindarlo en el sentido práctico, porque en el institucional esto es un blindaje, ¿verdad? En términos de representaciones sociales, esto es un blindaje. Y en términos políticos. Y en términos políticos. Pero es el blindaje menos concluyente en términos prácticos que he visto en mi vida. Lo único que ocurre con esto es que es cosa de tiempo. El blindaje más torpe, dices tú. El más torpe que he visto en mi vida. Porque ¿de qué proceso estamos hablando? ¿Qué clase de proceso estamos hablando? Penal, la llave del caso penal que se está organizando contra el señor Chávarri y que esto no detiene, se construye en función al deslacrado de esas oficinas del Ministerio Público por las que hay tanta gente declarando y reconociendo responsabilidades, sobre las que hay videos que lo ponen en la escena del crimen. Ese caso no lo para nadie. Y esta escena bufa tampoco lo va a parar. ¿Qué está ganando el señor Chávarri? Tiempo, por Dios. ¿Y desde cuándo el tiempo es un activo cuando el destino final de este proceso es un juicio por responsabilidades criminales tan fuertes como las que están representadas en el video? Yo, honestamente, no entiendo lo que está pasando, porque me parece demasiado torpe para que sea real. Pero el encubrimiento real, que tiene que ver con este caso, ¿iba acompañado del encubrimiento personal? No. El encubrimiento real tiene que ver con haber sustraído evidencias cuyo contenido no conocemos. Las cajas que robaron de su oficina del Ministerio Público. Punto. ¿Y el encubrimiento personal? Tiene que ver con maniobras para obstruir a la justicia y proteger personas. Puedo renunciar a ese cargo, no me interesa. Puede ser una broma histórica, ¿no? Pero Al Capone se fue a la cárcel por defraudar de impuestos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estos dos casos tienen la misma fuerza práctica. Recordemos siempre que los casos legales no tienen por objeto representar la historia. No estamos escribiendo manuales de historia. Los casos legales tienen por objeto producir resultados prácticos. Y el resultado práctico que puede producir el caso de la sustracción de esas cajas en esa oficina del Ministerio Público es concluyente y no se para por esta ópera bufa. De modo que en realidad la gran trampa que tenemos es semántica. La gran trampa en la que estamos es aquella por la que nos podemos terminar convenciendo todos que el señor Chávarri acaba de ganar la impunidad. No la ha ganado. Salvo que nuestras representaciones le permitan construir una suerte de profecía autocumplida y que nosotros, sin darnos cuenta, terminemos bloqueando un caso que, repito, sale de esta jornada, voy a volver a decirlo, bufa, completamente intacto. Interesante. Ahora, ¿de qué clase de proceso estamos hablando? Penal, yo sé, pero me refiero, ¿cuántos años podrían caerle eventualmente por esta investigación? 8, 4, 5, ¿importa acaso? Estamos hablando de un cargo que puede tener prisión efectiva,
para quien ahora es un magistrado de la Fiscalía Suprema. Vamos a ponernos a discutir por el tiempo. No. A ver, ¿cuál es que en esta época, sí. época en la que, digamos, las sentencias cuentan, los tiempos también cuentan, porque hay una irritación, en muchos casos válida, de la gente respecto a cuánto se le condena. Mira nomás, haciendo una digresión, el caso de Ivy Ágreda, su agresor se decía cadena perpetua, han sido 35 años. No vamos a ponernos a discutir eso, pero digamos, la gente decía, ¿por qué no cadena perpetua? En este caso, tú dices, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7, pero el hecho es que un magistrado, finalmente, un exfiscal de la Nación, puede ir preso. Sí. Sí. Lo que ocurre es que, claro, esa emoción ciudadana por la reivindicación del castigo es absolutamente legítima. Hay una marcha en la calle. Por supuesto. Digamos, sin embargo es nominal. ¿De acuerdo? Sin embargo es nominal. ¿Qué es lo que ocurre? Con el castigo siempre hay que tener cierta perspectiva de equilibrio, porque demandar un castigo mayor del prácticamente posible es una de las coartadas más importantes para producir impunidad. O sea, los desequilibrios son regresivos. Quien quiera 35 años de cárcel contra el señor Chávarri por deslacrado las oficinas, lo que va a producir es que salga libre, ¿verdad? Entonces, no. Ahí hay que tener mucha frialdad práctica. Repito, no es un mal negocio que una persona responsable de muchas de nuestras sospechas termine llegando a juicio para contestar cargos incontestables, pero probablemente menos severos que lo que nuestras representaciones máximas de principio podrían reclamar. La cuestión de los casos legales, vuelvo a decirlo, no está en construir ni reproducir la historia, está en producir resultados prácticos que produzcan consecuencias realizables. Y eso, lo repito, toda la ópera bufa que hemos visto el día de hoy no lo ha removido. Ahora, ¿existe alguna, digamos, lo que dice Vitocho García Belaúnde es que hay una instancia en el mismo pleno, es decir, esto se puede volver a revisar en el pleno del Congreso y eventualmente puede haber algunas modificaciones? Bueno, de hecho, por ejemplo, en el caso Inostroza, cuando se rechazaron en la Comisión Permanente los cargos originales por pertenecer u organizar una estructura criminal, más que eso, por montar una organización criminal, lo que se hizo fue saltar una regla que intuitivamente parece fuerte y terminar desaforándolo con un cargo que la acusación de la Comisión Permanente no había traído. Bueno, consecuencia, la Corte de España acaba de rechazar los cargos por pertenencia a una organización criminal. Claro, no los ha rechazado porque la Corte Española sea corrupta, los ha rechazado porque nos apresuramos y lo estructuramos mal, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestras expectativas piden resultados maximalistas y no estamos en posición de sostenerlos. Y tenemos que tener mucha frialdad para reconocer esos casos en los que lo que sí obtenemos basta para funcionar. Creo que el gran error en el que podemos caer ahora es convencernos todos que estamos en una situación de impunidad, que aquellos que aparentemente sí quieren la impunidad no han sido capaces de construir. El presidente del Congreso se acaba de pronunciar a través de su cuenta de Twitter. Vamos a ponerlo a full pantalla. Lo que dice el señor Daniel Salaverry es lo siguiente: el voto de la cúpula de Fuerza Popular y sus aliados le da la espalda al pueblo. La lucha contra la corrupción no es solo un discurso, se debe plasmar en hechos concretos. No han cambiado nada, siguen siendo los mismos. Vergonzoso, no más blindaje. Quizá el señor Salaverry debería escuchar a César Azabache, porque César Azabache es mucho más optimista con respecto a esta votación. Lo que ocurre es que, de nuevo, hay una dimensión simbólica en la que esto evidentemente... En términos políticos es una vergüenza. Es espantoso. Tú lo estás viendo del lado penal. Lo que ocurre es que estoy viendo una gran maniobra de impunidad tan torpe que no va a tener efectos prácticos. Gracias, César, como siempre. Encantado. El ex procurador César Azabache con nosotros, aclarándonos un poco y poniéndonos los cauces o el agua en los cauces donde finalmente tienen que transcurrir y discurrir. No se olvide de visitar nuestro canal de YouTube. Simplemente usted pone RPP y va a encontrar todos los videos y de este programa yendo a la lista de reproducción y poniendo Nada está dicho. Hasta mañana. Este programa llegó gracias